está. Muchas gracias por su sintonía. Hay que autocuidarnos. Por favor, utilicemos la mascarilla. Si es así de estas que son quirúrgicas, pues solo una vez, porque no se puede utilizar, si no, no nos estamos protegiendo adecuadamente. Es parte de un presupuesto que debemos de ir apartando ahí. Y ahora hay diversidad de mascarillas. Por favor, busque la que mejor le proteja y la que esté a su alcance. Impulsa y haz crecer tu negocio. Solicita tu crédito MIPE en nuestra cooperativa Acasespa SADRL. Solicita en cualquiera de nuestras agencias en Santa Ana, Coatepeque, Atiquizaya y Agencia Sonsonate. Contamos con 54 años que nos respalda. Acasespa SADRL, miembro de la red de cooperativa Fedecases. Esta mañana vamos a escuchar la voz de alguien que estuvo con nosotros en varias oportunidades acá, pues trabajando al frente del Centro Nacional de Registros. Y es que pues es un abogado y notario de la República, como les decía, exdirector ejecutivo del Centro Nacional de Registro, ha laborado en importantes organizaciones como Fundasalva, que es una fundación de vivienda. Fundasal, que es una fundación que trabaja en aspectos de atención para la vivienda mínima. De vivienda mínima. Y también actualmente ha formado parte de FESPAD. Esta es la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Así es que doy la bienvenida al licenciado Rogelio Canales. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Gusto volver a saludarle. Igualmente, Neri, un placer estar en Punto de Vista y aquí en la poderosa YSKL. En esta entrevista matutina, es un placer estar con usted, que me haya invitado para estar en esta mañana. Ha estado, después que dejó el trabajo al frente de CNR, trabajando en iniciativas propias, en proyectos de FESPAD. Cuéntenos qué ha hecho el licenciado Canales. He estado en iniciativas propias y trabajando en algunas cosas con casos legales, jurídicos y consultorías. Un par de consultorías. No, ¿cátedra? No. No ha sido una gran cosa, ¿no? Porque esto es un proceso de reinserción profesional que se tiene. He estado cercano con las Naciones Unidas nuevamente. Si usted recuerda, yo trabajé como 14, 15 años con las Naciones Unidas, con la Defensoría del Consumidor. También. Y ahora con el CNR, que fue la última experiencia muy cercana a la gente desde ese servicio con el CNR. Efectivamente, Neri, yo soy un profesional del derecho, sí. Soy abogado y notario, con una especialidad en ciencias políticas, y además recientemente obtuve una maestría en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública. Desde esa perspectiva puedo ofrecer mis servicios en los 3 ámbitos: en el campo del derecho, en el campo de la ciencia política o en el campo de la alta gerencia pública. Esas son las cosas, pues como usted recordará, yo he tenido diplomados en el extranjero con la cooperación italiana, el gobierno de Italia. Estuve en Roma durante 6 meses estudiando cooperación internacional para el desarrollo. Estuve también en Turín, Italia, estudiando desarrollo económico territorial, y en Dinamarca, en Copenhague, estudiando sobre derechos humanos y derecho constitucional. Le antecede una formación muy enriquecedora y para aportar en cada una de las áreas. Mire, licenciado, y nosotros hemos estado viendo todavía la falta de la definición de un marco legal sobre el abordaje de la pandemia. ¿Qué consideraciones tiene al respecto ante la necesidad de acciones, de herramientas? Porque a veces pues uno cree que puede haber un acuerdo, pero de momento se cae. ¿Cómo le ha visto este panorama de la falta de una herramienta para enfrentar esta pandemia? Una herramienta definida, ¿verdad? Porque ya hay el Código de Salud, que establece también algunas responsabilidades. Fíjese de que
además de lo que dije, yo soy el presidente de la Asociación de Constitucionalistas del Salvador. Y en ese carácter fui invitado por la Asamblea Legislativa a la Comisión Política para externar nuestros puntos de vista con relación a un anteproyecto presentado por el señor presidente de la República a través del Ministerio de Salud. En ese caso, incluso la KL estuvo haciendo un reportaje para todo lo que allí pasó y sacaron algunas expresiones mías. Han invitado a especialistas, a los médicos y una cantidad de organizaciones vinculadas al derecho, vinculadas a los derechos humanos y además al estudio de la situación económica y política del país. Yo externé mi punto de vista. Efectivamente, así se llama el programa. Así se llama el programa. Entonces yo externé mi punto de vista, que me parece que estamos atravesando momentos dificilísimos en el mundo. No es una situación sencilla, es compleja, con sus conexidades. No solo podemos hablar de pandemia, también estamos hablando de otras situaciones conexadas con la pandemia. El COVID-19 está haciendo estragos en la salud de los pueblos, en la vida de las personas y además en las economías del globo. Claro. Aquí en El Salvador no es la excepción. Tenemos una problemática muy fuerte con una cantidad, miles de contagiados. Más de 6,000 casos, fíjese, llevamos cerca de 200 fallecidos. Sí. Esos datos oficiales. Datos oficiales que me parece no son creíbles. Hay un subregistro muy fuerte, sí. Consideran. Hay datos de diferentes fuentes. Unos hablan de que los casos llegan quizás a 700 muertos, otros que hablan que quizás llegue hasta los 2,000 fallecidos. Lo que pasa que el registro es sobre todo aquellos casos que han sido examinados, pero los sospechosos y que mueren quedan como problemas de carácter respiratorio, como neumonía atípica, pero eso se sabe que hay vinculaciones y el diagnóstico generalizado es que fue de COVID. Bueno, en esa circunstancia también lo económico, se ha estado parando el aparato productivo del país en todo sentido, con un daño económico casi irreparable, al menos en décadas aquí en el país se podrá superar esa situación. Empresas quebradas, hay cerca de 80,000 empresas, entre micros y pequeñas empresas, más los vendedores por cuenta propia, que también han caído en la quiebra. No han tenido... dato lo ha proporcionado CONAMIPE eso lo han proporcionado diferentes fuentes, sí, ¿verdad? Lo que nosotros de la Cámara también de Comercio. Lo que nosotros sabemos es que empresas formales andan en el orden de las 35,000 empresas activas en el país. Eso según los datos registrados, ¿verdad? Pero usted tiene todo el sector no formal de la economía y tiene también empresas que están cimentadas en diferentes lugares que no tienen registro. ¿Cuántos cientos o miles de trabajadores han quedado sin posibilidades de tener sus ingresos? Miles. La gente está bien golpeada, se le manda a sus casas y muchos de ellos, la inmensa mayoría, no tiene posibilidades económicas. No es como los empleados públicos, a quienes se les garantizó su salario desde casa, devengando, trabajando quizás a distancia, pero teniendo posibilidades de comer. La otra gente, el estómago les aprieta y entonces no tienen más posibilidades ni alternativa que salir a la calle. ¿Y ningún Estado, cree usted, no hay un Estado que tenga capacidad de sostener a una sociedad en unas condiciones como las que estamos? Pues yo no sé, en Estados Unidos se habla que hay más de 40 millones de personas paradas.
desempleadas que están asistiendo a los programas del welfare, que es un programa de asistencia social, y a los de layoff, aquellos que quedan con un seguro garantizándoles su ingreso por un periodo determinado. Pero también habrá en Europa algunos países, los estados nórdicos, Canadá es un ejemplo de eso. Yo tuve la experiencia de vivir algunos años en Canadá y sé lo que significa la asistencia social en casos de emergencia, en casos de desempleo. Pues bien, el anteproyecto fue presentado y preguntaban los señores de la Comisión Política, los diputados y diputadas, ¿y usted cree que es necesario una regulación de esta naturaleza? Hombre, indudablemente que sí. Decir que no es necesaria una regulación es ser obtuso, es no tener capacidad de ver que el fenómeno nos está afectando. Me alegró mucho ver declaraciones de otros representantes de partidos que son coincidentes con lo que yo decía. Es necesario regular, pero no en forma generalizada, no todos a la casa en forma drástica, en forma exigente. No, porque hay lugares donde no existe pandemia. Sí, ponían de ejemplo Morazán, ustedes en esa reunión, ¿verdad? Yo lo dije, hay 35 municipios, según la estadística, que no han sido afectados. Morazán es uno de los departamentos con menos afectación. Y yo citaba el caso de Sensembra, el Yamabal, que no hay ningún caso. Entonces, ¿por qué va a mandar esa gente a recluirlo a sus casas, que no vayan a realizar sus labores agrícolas, al de menos comercio? La economía local se mantiene. Esa se mantiene y la crisis no es tan fuerte. Sí. Pero además, está recluido en su casa durante 90 días, 100 días, ya comienzan las enfermedades psicológicas, emocionales, la depresión comienza a afectar. Después de esta pandemia vendrán los tratamientos psicológicos, porque la gente, al estar recluida en un estado de ansiedad permanente, hace de que se sienta bastante mal. Sí. Entonces nosotros sí dijimos, es preciso regular eso, pero focalizado, regionalizado, específico a ciertos tipos de municipios o comunidades. ¿Qué criterio se debe de usar? Pues allí los especialistas tienen que ver, y para eso es necesario hacerle pruebas a la gente para ver dónde están los focos de infección con mayor intensidad. Y por otro lado, el programa de salud debe de ser un programa serio, un plan que ataque la problemática con toda su extensión. Por último, yo hacía referencia a que existe una disputa, una pelea entre órganos de Estado y funcionarios de Estado. Y allí todos hemos sido testigos de lo que ocurre entre el señor presidente y sus ministros con el órgano legislativo, y además con la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional. Ha tenido el presidente, me parece, acciones que tienen quizás una buena intención, pero no ha tenido las formas, las maneras de entrar en entendimiento con los otros órganos, en colaboración, en coordinación. Esto no solo se resuelve, Neri, por un lado. El Ejecutivo no es capaz de resolver este problema. Tiene que recibir la colaboración de los otros órganos de Estado. Me parece que la Asamblea Legislativa le ha dado un instrumental jurídico bastante numeroso, muchos decretos para apoyarlo, y además le han autorizado una cantidad importante de fondos, comenzando con el presupuesto general de la Nación, que andaba por los 6.000 millones de dólares, más todos las aprobaciones que se le han hecho de préstamos, que anda por los 3.500 millones, quizás es una cantidad importante de dinero. Me parece que los 3.000 y pico de millones no han sido todavía colocados en el mercado. Sí, solo una parte han asignado. ¿Por qué no han sido colocados? Precisamente por esta pugna existente entre los órganos, desacreditándose a sí mismos, que ya no vamos a tener para pagar los salarios, que estamos en una situación crítica económica,
cómo un prestamista va a venir a prestarle a alguien que se encuentra en una situación de crisis. Va a decir, yo expongo mi dinero, lo presento allí y va a haber problemas. ¿Qué es lo que debemos hacer, Neri y comunidad salvadoreña? A mí me parece de que es momento de la unidad, es el momento de la integración. Bajémosle la presión a la olla, busquemos los entendimientos, busquemos los acercamientos, todos los sectores, totalmente certero. Todos los sectores son importantes en el desarrollo de la vida de este país y todos en la solución de este problema debemos de participar sin excepción alguna, sin exclusiones de ninguna clase. No somos sabios, cada quien tiene su enfoque, su punto de vista. Los demás debemos de coincidir y así en la unidad, dentro de esa diversidad, tendríamos más posibilidades de afrontar este fenómeno. A ver qué tal, cómo va con este llamado a la unidad, como dice el licenciado Canales, alguien debe tomar la iniciativa. Por hoy no hemos visto que haya pues una flexibilidad de acercamientos, pero esta mañana también hemos querido conocer aquí en la poderosa YSKL. Usted ha sido uno de los fundadores del movimiento 5 Más. Hablemos del movimiento 5 Más, potencia hoy en estos momentos, ha estado trabajando. ¿Qué han hecho? Mire, el movimiento 5 Más también impactado por esta situación. Todas las personas, sin exclusión alguna, estamos impactados. Estamos trabajando en las redes, estamos trabajando en la conexidad mediante conferencias virtuales, buscando formas siempre de mantenernos activos. Pero antes de la pandemia hemos estado muy dedicados a hacer el análisis de la realidad nacional y hacer propuestas, acompañar esfuerzos que se hacen por diferentes sectores y diferentes instituciones. Efectivamente, el movimiento 5 Más surge hace 10, 12 años y ha acompañado en todo este momento de dificultades que hemos tenido a el pueblo salvadoreño, en diferentes estamentos, en diferentes sectores. El movimiento 5 Más, su directorio está conformado por hombres y mujeres, profesionales, técnicos, analistas, economistas de distintas profesiones. Muchos somos abogados los que estamos ahí. Yo fui uno de los fundadores, efectivamente, y ahora me corresponde, desde el principio, me eligieron como el coordinador nacional. Continúa siendo el coordinador. Yo sigo siendo el coordinador nacional y junto conmigo 2 personas adjuntas como coordinadores nacionales adjuntos. La licenciada María Silvia Guillén, que es una mujer muy destacada y que también es fundadora del movimiento. Todos le conocemos su historia, una persona honorable, una autoridad moral en el país. Estaba trabajando con una oficina de derechos humanos, ¿verdad? Ella con Naciones Unidas también. Ella trabajó con nosotros en el CNR como subdirectora ejecutiva durante 3 años y luego el señor presidente Salvador Sánchez Serén la llamó como comisionada presidencial para los derechos humanos. Estuvo en Casa Presidencial desarrollando esa labor, investigando, analizando situaciones que se daban en la estructura del órgano ejecutivo y de otras instituciones. Y además está como coordinador nacional adjunto otro compañero, el compañero Raúl Durán, que es un luchador social de toda la vida, un psicólogo que también ha sido de los fundadores del movimiento y fue elegido como coordinador nacional adjunto. Nosotros 3 hemos estado siempre en la coordinación, empujando proyectos de mucha naturaleza. Haciendo propuestas, han elaborado algunas acciones que es para nivel local, municipal. ¿Cómo lo han trabajado? Fíjese de que nosotros somos una organización ciudadana, un movimiento social con características políticas, porque nos metemos en la política, pero no en la política partidaria, sino en la política de nación, en la política de Estado, en la política que permite a las instituciones empujar políticas públicas.
acompañamos a los actores sociales, a los distintos componentes de la sociedad para que puedan tener una actuación política como sujetos de derechos y que participen en la demanda social y en la exigencia al gobierno de la República, al Estado, para satisfacer sus necesidades y solventar sus problemas. En ese sentido, en el camino de ese desarrollo político nos encontramos con eventos electorales. Y entonces, cuando se han dado esos eventos electorales, nosotros hemos propuesto y respaldado plataformas de gobierno presentadas en estos momentos anteriores. Así lo hemos hecho con el municipio de San Miguel. Ajá. Lo hicimos también en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Apoyamos en su momento la gestión del señor Nayib Bukele y posteriormente de la ahora ministra de Vivienda, la licenciada Michelle Sol. La apoyamos en su proceso electoral porque la plataforma nos parecía muy acertada. Lo hicimos con Santa Tecla, lo hemos hecho allá en Concepción de Ataco, en Aguachapán, también lo hemos hecho en la ciudad y municipio de San Salvador, en la candidatura que tuvo y en la plataforma que se presentó por parte del señor Nayib Bukele. Es decir, hemos estado en la actuación municipal, pero también en la nacional apoyamos nosotros la plataforma que se presentó, le incorporamos elementos. En el caso de el presidente Mauricio Funes, y así también lo hicimos con la plataforma de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Nos convertimos en vigilantes, que eso que hemos aportado, que esa plataforma que se planteó realmente se cumpla, o si hay hechos que se están dejando de un lado, hacer el llamado de atención y en algunos casos llegamos hasta la denuncia pública. Vamos a ir a una pausa para que después nos cuente el licenciado Rogelio Canales la actuación que tendrán sobre el calendario electoral que también está en desarrollo hoy para los comicios de 2021. Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Nuestro programa llega gracias a Acasenta DRL. Toma tus propias decisiones, consolida tus deudas en Acasenta DRL. Llama al 2133-7400. Ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativa Fedecases. Son las 7 de la mañana con 31 minutos en la poderosa YSKL A60 DRL. Toma tus propias decisiones, consolida tus deudas en A60 DRL. Llama ya al 2133-7400. Ser dueño es lo tuyo, Red de Cooperativa Fedecases. Hablamos hoy con el licenciado Rogelio Canales. Él está contándonos un poco su participación porque forma parte de la asociación, preside la Asociación de Constitucionalistas de nuestro país, y estuvieron dentro del enfoque jurídico que organizó la Asamblea Legislativa. Le tocó participar para brindar su aporte desde la perspectiva jurídica sobre una regulación que requerimos para enfrentar esta pandemia del COVID-19, y es fundador, como decíamos, del movimiento 5+. Decía usted que desde este movimiento han tenido actuaciones importantes. Estamos a las puertas de un proceso electoral, en desarrollo el calendario electoral, los partidos políticos llevando a cabo sus elecciones internas. ¿Cómo va a actuar el movimiento 5+ ante este escenario electoral? Antes que otra cosa, Neri y pueblo salvadoreño, como movimiento 5+, nosotros queremos solidarizarnos con el dolor que tiene la prensa. Sí. La prensa ha perdido muchos elementos valiosos. Ayer supimos de otro compañero de ustedes. Sí, Franklin Américo. Meco le decíamos, sí, nosotros. Meco, sí, le decía, pero han muerto otros de canales, sí, de televisión. De camarógrafos. Están afectados por la pandemia, sí, una cantidad de medios de comunicación, sí, televisivos, escritos, radiales. Sí. Es duro este momento. Es duro, pero además el pueblo salvadoreño como un todo
ha tenido efectos muy duros. El gremio médico ha tenido una cantidad de pérdidas muy valiosas, médicos importantísimos, las enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud, de la Fuerza Armada, soldados que han andado en la calle en su trabajo, han muerto muchos, policías nacionales, civiles, han muerto una buena cantidad, pero también en nuestras familias. Nosotros hemos tenido cercano el dolor, ¿verdad? Han muerto parientes míos, han sido afectados familiares que están todavía recuperándose de esta cuestión. No es fácil. Para todos ellos nuestra solidaridad, para el pueblo salvadoreño, los que están perdiendo compañeros valiosos en el gremio del derecho, de los abogados. Han muerto compañeros que hace 3 meses los vimos y participábamos en actividades joviales y ahora muertos. Sí. Es triste la situación, para todos ellos nuestra solidaridad. Bueno, vea, en esta situación, haciendo un análisis de cómo está el comportamiento de los hechos en esta situación, el Movimiento 5 Más ha considerado de que debemos hacer una propuesta, en este caso con el partido FMLN, hacerle una propuesta para construir en conjunto con el Frente y con las organizaciones sociales, los movimientos sociales, con sectores de la vida nacional, con distintos agrupamientos, una propuesta para la alcaldía de San Salvador, pero una propuesta integradora, en donde también los órganos de gobierno y los distintos sectores a los que me he referido se integren en búsqueda de la unidad. Necesitamos urgentemente la armonía social. Necesitamos urgentemente que todos pongamos nuestra buena voluntad de hombres y mujeres de bien en búsqueda de soluciones que puedan responder a los intereses de todos. No exactamente, pero que sí se tome en cuenta de que la demanda de todos los sectores es a tener respuestas favorables a sus intereses y derechos. Habrá quienes no queden totalmente satisfechos, pero la nación debe de hacer un esfuerzo supremo. Iglesias, academias, empresas de todo tipo, gremios, asociaciones profesionales, sectores populares, movimiento social, todos integrándonos como un solo puño, como una sola fuerza. La unidad dentro de la diversidad. Hay una diversidad de posiciones, de opiniones, de consideraciones que hace cada sector, pero también existe el criterio unitario, factores que nos unen. Y lo que debemos de hacer es buscar una alternativa, administrar las diferencias y buscar la unidad. ¿Qué es básicamente la propuesta? ¿Es una precandidatura formulada desde el Movimiento 5 Más, licenciado Canales? Nosotros queremos participar en la elaboración de la propuesta de gobierno municipal por San Salvador, pero al mismo tiempo se está presentando como candidatura para que la analice el FMLN, mi persona. El movimiento social, el movimiento del 5 Más, ha considerado de que reúno características para poner la capacidad y la experiencia que tenemos en el tiempo para poder administrar este proyecto municipal de San Salvador. Gracias. Con un consejo municipal pluralista que tenga participación de varios sectores. Esa es la propuesta. Ahora, internamente cada partido político tiene su propia reglamentación, tiene sus propias regulaciones y a partir de eso están en procesos internos. Nosotros les vamos a presentar la propuesta, ¿verdad? Y a partir de eso ellos la considerarán o no en el interno de sus procesos. Al final tomarán sus decisiones y dirán si aceptan o no aceptan
que este servidor pueda aportar al país y a la ciudad, al municipio de San Salvador, en búsqueda de encontrar esas posiciones de solución a la problemática de dificultades y de problemas estructurales que tenemos, que son históricos, que son viejos de estar allí y que no han tenido solución de ninguna naturaleza, pero también nuevas situaciones que se dan hoy a partir de la pandemia. Es necesario tener respuestas. Acabamos de pasar una situación crítica con las lluvias. La tormenta Amanda y la tormenta Cristóbal han hecho daños tremendos en la infraestructura, pero lo más triste, muchas personas muertas en el país. A todos esos factores es preciso darle respuesta, una mitigación al dolor, a la situación de daños, y sin dejar de lado las situaciones del desarrollo de la ciudad en todos sus sectores. Hay tantas cosas por hacer. ¿Y será que estamos en los tiempos que establece este proceso de elecciones internas de los partidos? El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, dijo que finalizaba el 28 de junio el proceso de inscripción. ¿Cómo administrar una propuesta desde el Movimiento 5 Más que también debe incluirse en un marco legal para que tenga una validez dentro del organismo electoral del FMLN? En cuanto a los tiempos, en propuestas externas e internas estamos todavía en posibilidad. Justamente este día estaremos en contacto con ellos para ver cuándo comenzamos la acción directa, pero ya hay algunas conversaciones con ellos tendientes a buscar ese entendimiento. Y por otro lado, ellos definen su situación a mediados de julio, me parece, de este mes. Allí por el 18, 19 de julio, llegan a una posición final de cómo queda su estructura de candidatos en el país, candidatos a alcaldes y candidatos a diputados en todo el territorio nacional. Para su proceso interno. Ellos tienen su propia legislación, tienen su legislación externa. Pero ustedes como propuesta van a participar, digamos, si hay una aceptación, que como dice usted dependerá de la dirigencia del directorio del FMLN, la propuesta del Movimiento 5 Más y de todas estas organizaciones, gremios profesionales, movimiento social, iría a un proceso también interno de elección. La propuesta es que a lo interno los órganos de dirección y también los militantes del partido hacen su votación y deciden si aceptan o no a ese candidato que ha sido propuesto. Después viene el proceso de la construcción de la propuesta de gobierno. Esa propuesta de gobierno, según nuestra valoración, debe de ser en forma conjunta, integrada con los diferentes sectores de la vida nacional, sin exclusiones, incluidos todos, para que se manifiesten y digan qué es lo que les parece que se debe de resolver dentro de la ciudad. Aquí se aplica, Neri, aquella situación de la gobernanza. Es preciso generar gobernanza, y la gobernanza se realiza en la medida en que toda la población afectada por una situación concreta ofrece solución, plantea dónde le aprieta el zapato, mira cómo se debe de resolver su situación para que se genere la política pública y que desde allí tenga la aceptación y legitimación que corresponde. De lo contrario, es una cuestión que se da como una acción de gobierno vertical que viene desde arriba hacia abajo, y hay veces la gente no es eso lo que espera, sino otro tipo de solución. Sí. A partir de eso es que se va a construir una propuesta colectiva en donde se diga, miren, lo que debemos resolver de las situaciones estructurales, de los problemas históricos que se tienen en la ciudad capital, en el municipio de San Salvador, son estos, y las soluciones busquémoslas en conjunto. No las inventemos desde una posición jerárquica o desde una posición vertical,
mirémoslas en forma horizontalizada, con participación de todos los sectores, y busquemos que exista un ánimo, una voluntad de unidad en esa diversidad. Entonces, la propuesta es en ese sentido y está en construcción. Lo segundo, la propuesta del candidato va a ver, porque tienen que decidirlo en estos días ellos, y una vez decidido eso, se comienza con ese proceso constructivo de la propuesta o plataforma de gobierno que debe de ser la que impere en el país. ¿Usted es miembro del partido FMLN? No, Nere, fíjese de que yo nunca he sido miembro de ningún partido político. Nunca he querido ser militante de ningún partido. He tenido invitaciones, por supuesto. La Democracia Cristiana en los tiempos de Napoleón Duarte me hizo algunas invitaciones, y de otros me han pedido acompañarles en esfuerzos específicos, pero yo nunca he querido ser un militante de ningún partido político, y en el caso del FMLN no lo he sido. Pero sí he analizado las cosas, y es con el partido con el que yo podría tener algún nivel de aproximación, de afinidad, por mi posición ideológica frente a la vida, por mi posición política frente a la sociedad y el Estado. Me parece de que es el partido con el cual yo podría tener coincidencias, y por eso la propuesta se le hace a ese partido. Pero además es que en el pasado el Movimiento 5 Más también ha apoyado plataformas de gobierno. Usted mencionaba, ¿verdad? Sí. Como las más aproximadas a las aspiraciones y a los intereses de la gente. ¿Y la han considerado dónde está también en este marco legal de la propuesta la legislación de partidos políticos? Porque siempre el Tribunal Supremo Electoral dice que los candidatos deben ser producto de una elección interna. Es decir, se va a ir a una elección interna, necesariamente. Hay un proceso, a una votación verdadera, que la militancia, los del padrón electoral del partido, tienen que manifestarse y decir si les parece o no les parece tal o cual candidato. Esa es una decisión interna sujeta a los lineamientos de la ley y sujeta a las regulaciones que se establecen en la legislación interna de cada partido. Sí. ¿Se va a reunir con el secretario general, Óscar Ortiz, en las próximas horas, licenciado? Es decir, para presentar la propuesta tenemos que hacérselo a diferentes organismos, pero el principal, el más notorio... Hay una comisión electoral, ¿verdad? Hay comisión especial electoral, pero a mí me parece de que eso es la comisión especial electoral, es más para fines de inscripción, pero para decisiones es Secretaría General, Comisión Política, hay un Consejo Nacional de integrado, pero la máxima autoridad es la población votante, los militantes que se expresan con su voto en aceptación o rechazo a una propuesta. Así está el proceso, y en eso nos estamos ciñendo a lo que diga la voluntad del partido. Si les parece bien, si no, pues seguimos en nuestra posición siempre que hemos tenido como Movimiento 5 Más. 5 Más. Con este anuncio nosotros finalizamos nuestro programa Punto de Vista. Estaremos pendientes de lo que ocurra sobre decisiones que a nivel político y de precandidaturas para la alcaldía de San Salvador podamos conocer de parte del directorio del partido FMLN y esta propuesta que anuncia hoy el licenciado Rogelio Canales. Gracias por habernos acompañado. Sí, en mi calidad de coordinador nacional del Movimiento 5 Más he expresado estos puntos de vista en este programa, que así se llama, para que podamos tener condiciones de integración social, de unidad social con los diferentes sectores. A mí no me gusta ser disociador, me gusta ser conciliador. Y en ese sentido estamos buscando la unidad de la población salvadoreña en esta gravísima situación que estamos pasando. Un saludo, un abrazo
al pueblo salvadoreño y a todos los sectores de la sociedad que componen nuestro país y el municipio de San Salvador en particular. Hemos escuchado al licenciado Rogelio Canales, él es el coordinador nacional del movimiento 5+, integrado por diversos sectores profesionales, y hoy pues con esta propuesta importante para hacerla al partido FMLN en materia de una precandidatura para construir una plataforma de gobierno municipal para la comuna capitalina. Finalizamos nuestro programa Punto de Vista.